Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Carolina Escorcio y hoy les voy a hablar sobre cómo es vivir en Arlon. Arlon es una pequeña ciudad, provincia de Luxemburgo, pero se encuentra en el país de Bélgica. Hoy les voy a contar, ya con 1 año y 8 meses viviendo acá aproximadamente, cómo ha sido mi experiencia, cómo es el estilo de vida, cómo es el transporte y muchas cosas más de esta pequeña pero hermosísima ciudad. Bueno, me voy a sentar aquí un rato a hablar con ustedes, a hablarles un poco de cómo ha sido mi experiencia aquí en Arlon, teniendo esta bonita vista de la catedral aquí atrás, como la ven. Les voy a contar las cosas buenas que yo veo de Arlon, lo que a mí me gusta, lo que me ha gustado ya desde hace 1 año y 8 meses que tengo viviendo acá. Y lo que más me gusta es que veo que es una ciudad que progresa mucho, que es una ciudad donde están construyendo a cada rato edificios, casas. Es una ciudad que está en crecimiento. También es muy limpia, es muy bonita, es ordenada, tiene un buen ambiente. Hasta lo que yo he visto, no he visto personas por allí que estén haciendo cosas que puedan perjudicar a los vecinos. He visto que es bastante tranquilo en ese sentido y es una ciudad muy cultural. Siempre hay eventos musicales, eventos en museos, eventos de ferias, incluso los fines de semana. Hay una feria que se llama La Brocante, que siempre venden cosas usadas. Es una feria muy grande que hacen en el centro de Arlon y siempre venden cosas usadas y en buen estado. Hay muchos eventos musicales, grupos musicales que tocan, bandas, y es muy variada en ese sentido. Es lo que a mí más me gusta. Lo único malo que yo veo es que hay que depender muchísimo en el transporte público, por ejemplo, del tren, porque el bus, los buses son escasos, los buses que van para Luxemburgo. Si hablamos de movilizarse aquí dentro de Arlon como tal, dentro de Bélgica, sí hay bastante variedad de transporte, pero para ir a Luxemburgo, en la parte de los buses yo lo veo muy escaso, porque los buses normalmente pasan cada 1 hora o cada 1 hora y media. En trenes sí hay trenes cada media hora o cada 1 hora. Hay un tren directo y hay un tren que hace varias paradas. El que hace varias paradas dura 35 minutos y el directo dura 20 minutos. Ahorita vamos a ir a la Gare y les voy a enseñar cómo es el transporte. A veces hay paro de transporte en Bélgica y cuando te quieres trasladar a Luxemburgo, que es mi caso, vivir en la frontera y trabajar en Luxemburgo es un problema, porque tienes que ver cómo te vas a trasladar, ya que no vas a poder utilizar el transporte público porque cancelan todos los trenes y hasta los buses. Igual desde el tiempo que yo tengo viviendo aquí, que ya es 1 año y 8 meses, eso de los paros, de que cancelen trenes y buses, ha pasado como en 3 ocasiones nada más. Hice un video ya anteriormente donde les hablo de los impuestos. Normalmente, cuando vives en Bélgica y trabajas en Luxemburgo, vas a declarar en los 2 países. Pero en Bélgica declaras en 0 y en Luxemburgo sí vas a declarar lo que tengas que declarar. En Luxemburgo nosotros nos respondieron en 2 semanas lo de la declaración de impuestos, y en Bélgica todavía no hemos recibido respuesta. Estamos en mitad de octubre y nosotros hicimos la declaración en marzo. Han pasado todos estos meses y todavía no recibimos respuesta. No sé claramente un tiempo como tal en que se pueda recibir respuesta respecto a la declaración de impuestos en Bélgica, pero sí estoy segura que se declara en 0 en Bélgica y se declara lo que tengas que declarar en Luxemburgo. Les quiero hablar también de los precios de alquileres, así que vamos a la computadora a ver qué precios nos aparecen de alquileres aquí en Arlon. Nos vamos aquí a Google y, como siempre les digo, colocamos en francés apartamento en alquiler Arlon y vamos a ver todas las páginas que nos salen por acá.
Me voy a meter aquí en Imoweb porque es una de las que siempre recomiendo para buscar alquiler. Y vemos aquí los precios, 950 euros de alquiler más 200 de carga, un apartamento de 2 habitaciones. Las cargas normalmente incluye la calefacción y normalmente incluye las condiciones generales del edificio, lo que tienes que pagar por el servicio del edificio. Por acá tenemos otro de 2 habitaciones también, 3 habitaciones. 3 habitaciones también. Vemos aquí uno de una habitación. Aquí solo alquilan habitación. 770 solo la habitación. Aquí dice 7 habitaciones. Aquí también hay alquiler de habitación. Y si seguimos bajando, bueno, vamos a ver variedad. Aquí hay un estudio, que incluso es algo más privado que una habitación. Y hay bastante variedad y los precios me parece que están bastante bien. Vamos para atrás. También vemos aquí en At Home, que es una de las páginas que yo recomiendo. Y tenemos este de 3 habitaciones. Aquí está en alquiler una habitación. Más habitaciones aquí. Aquí son prácticamente solo habitaciones. Aquí hay un dúplex de 2 habitaciones, 1.150 euros. Este de una habitación, 850 euros. Y si seguimos viendo, vamos a ver variedad de precios. Un estudio. Hay bastante variedad. Y por aquí tenemos la estación central de trenes de Arlon. Aquí pueden comprar los tickets para ir a cualquier sitio de Bélgica o incluso a Luxemburgo. Para ir a Luxemburgo, si van todos los días desde Arlon a Luxemburgo, como es mi caso, pueden comprar una tarjeta que tiene un valor de 63 euros mensual. Todos los meses deben cargarla. También si quieren pagar el año puede ser, incluso les queda más económico, pero también la pueden pagar mensual por 63 euros. En vez de pagar el ticket todos los días o en vez de estar comprando ticket todos los días, paga mejor la tarjeta si es que todos los días vas de Arlon a Luxemburgo, de Luxemburgo a Arlon. Esta es la máquina en la que van a poder cargar la tarjeta o en la que pueden comprar también ticket todos los días. Tienen una aquí afuera en la gara y también tienen una adentro donde está la taquilla. Aquí adentro es la taquilla, aquí está la otra máquina y por acá también pueden comprar ticket, tarjeta, lo que necesiten para trasladarse en Bélgica o hacia Luxemburgo. Aquí en la pantalla van a poder ver los horarios y el número de vía a la que se tienen que trasladar para ir a ese país o a esa ciudad a la que vamos. Por ejemplo, por aquí tenemos 1329 Luxemburgo, vía 2. Entonces, aquí tenemos la vía 4, la vía 5 y para buscar la vía 2 vamos por acá. Y aquí tenemos la vía 2. Entonces subimos por las escaleras. Y tenemos que esperar a las 13:29 que llegue el tren. Aquí ya hay varias personas esperando. Por aquí también dice Luxemburgo 13:29. Ya sabemos que aquí donde dice Luxemburgo 13:29 es donde se va a parar el tren para ir a Luxemburgo a esa hora. Quería enseñarles también todos los carros que hay aquí, porque esto es de personas que no viven tan cerca de Arlon y dejan su carro aquí
para tomar el tren aquí en la estación central de trenes de Arlon y se dirigen hacia su trabajo en Luxemburgo. Yo incluso les he explicado en otros videos, en varias ocasiones, que hay muchas personas que no viven tan cerca de la frontera con Luxemburgo. Entonces lo que hacen es que toman su carro desde esa ciudad en la que viven y manejan hasta aquí, hasta la estación central de trenes de Arlon, dejan su carro, toman el tren para ir a Luxemburgo a trabajar y cuando vienen de regreso toman el tren de Luxemburgo hasta Arlon y aquí en Arlon toman su carro y se dirigen a la ciudad de Bélgica en la que viven. También aquí hay varios supermercados, hay 3 incluso, está el Lidl, está el Aldi y está el Colruyt. También está, pero un poco más alejado, el Carrefour y está un hospital principal que incluso está frente al Carrefour. No está tan cerca de la estación central de trenes, pero sí se encuentra relativamente cerca y relativamente céntrico. Y es un hospital que está disponible para emergencias. Como podrán haber visto, esto aquí es bastante solo, es bastante tranquilo. Normalmente es así. Arlon es una ciudad bastante tranquila, bastante sola. Nunca se va a encontrar muchísima gente en la calle. Ahorita, que son casi las 12 del mediodía, ahorita en este momento que estoy grabando, se podrán dar cuenta que casi no hay gente en la calle un lunes, pero es que normalmente es así. Hoy está un día bastante nublado ya que llovió y bueno, normalmente así el clima es aquí, más nublado, más tipo lluvioso que sol como tal. Ya estamos en otoño y es normal conseguir este clima así. Respecto a la educación en las escuelas me han dicho que es muy buena, que los niños obviamente ven las clases en francés porque es el idioma oficial de acá. Normalmente si llegan sin saber el idioma, te enseñan el idioma y aparte vas a ver tus clases normales. También tienes la opción de aprender otro idioma, puede ser inglés, puede ser alemán, pero sí te dan la opción de aprender varios idiomas, aparte de las clases que vas a recibir normalmente como en cualquier escuela, en cualquier colegio. Esta es una de las construcciones que se están haciendo actualmente aquí en Arlon y se va a hacer una plaza grande con un parking subterráneo donde la gente va a poder disfrutar de eventos, de animaciones e incluso aquí, esto que tienen por acá, que tiene una edificación muy bonita, es un museo. Entonces la idea de esto es hacer una plaza recreativa, cultural, donde puedan haber muchos eventos. Miren esto qué interesante. Direcciones a diferentes países de Europa. Por acá tenemos a Francia. Por acá tenemos a Italia. Si me vengo más por acá, tenemos a Luxemburgo y Alemania. Y si me vengo un poco más para acá, tenemos a Reino Unido. Esta es la comuna de Arlon. Aquí se vienen a hacer trámites de residencia y cualquier papel que necesites respecto a tu residencia de aquí en Bélgica.
Amigos, y con esta hermosa vista que me acompaña a mis espaldas de la ciudad de Arlon, les doy las gracias por haberme acompañado en este video. Hemos llegado al final y si quieren saber más información sobre cómo emigrar a Luxemburgo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Muchas gracias una vez más por haberme acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.